Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a comenzar el vivo de hoy. Como les había avisado, hoy vamos a hablar sobre prisión domiciliaria. Como siempre hacemos en estos encuentros en vivo, les dejo para todas, para todos la invitación a sumarse a mi membresía. Tienen ahí el link en mi bio, así que está toda la información. Si no, me escriben por privado o después en comentarios cuando quede anclado este video y yo les paso toda la información. Ahí en la membresía en Derecho Penal que llevamos adelante tenemos una capacitación continua con 2 clases por semana. Están grabadas, así pueden mirarlas cuando ustedes puedan, cuando quieran y la cantidad de veces que quieran. También les comparto el material con una guía de soporte y material jurisprudencial y doctrinario después de cada clase. Forman parte de un WhatsApp con otros profesionales del derecho penal de varias provincias. Ahí se dan intercambios más que interesantes y hacemos también una guía y una tutoría individualizada. Me pueden consultar todo lo que necesitan y yo los voy guiando en la práctica profesional. Y también tienen descuentos para los cursos como el de teoría del delito, que ya está vigente, y los próximos que vamos a alargar. Así que hecha la invitación para la membresía, empezamos con el tema para hoy. Un tema de extrema actualidad, ¿no es cierto?, para el día de hoy, con el tema de la firmeza en la condena a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Para quienes no son de Argentina, bueno, es la expresidenta quien, a raíz de la inadmisibilidad del recurso extraordinario federal resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sido notificada para que se constituya detenida y en el día de hoy se ha tramitado una prisión domiciliaria. Bueno, sobre el instituto de la prisión domiciliaria como modalidad de cumplimiento de la pena es que vamos a hablar un poco hoy en este vivo. Como siempre les digo, sobre el material, los fallos, etcétera, que yo cito en los vivos, me pueden escribir por privado o luego cuando queda el vivo anclado en mi Instagram, Derecho Penal a tu Medida, me pueden pedir por los comentarios el material y sin ningún problema se los envío. Lo primero que tenemos que decir es que se suele hablar como si fueran sinónimos de arresto domiciliario, detención domiciliaria y prisión domiciliaria. Y lo cierto es que incluso esto ocurre muchas veces en la práctica, en los fallos jurisprudenciales, en la práctica profesional se suele ver como si fueran sinónimos, pero bueno, técnicamente tendríamos que distinguir entre arresto domiciliario o arresto en el propio domicilio, como dice el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal, y prisión domiciliaria como dos institutos totalmente distintos. El arresto en el propio domicilio o el arresto domiciliario es el instituto procesal que como medida cautelar se impone o se puede imponer durante el proceso. En algunos códigos procesales se habla de medida sustitutiva de la prisión preventiva, en otros códigos procesales se habla de medida alternativa a la prisión preventiva, pero está dentro de las medidas de coerción o de las medidas cautelares durante el proceso penal. Ese es el arresto domiciliario. Por lo tanto, cuando se habla de arresto domiciliario, estamos en una medida cautelar durante el proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona todavía no ha sido condenada o que en el caso de que lo haya sido, esa sentencia no se encuentra firme, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el arresto domiciliario y la prisión domiciliaria? Es decir, el arresto domiciliario como medida cautelar durante el proceso y la prisión domiciliaria como modalidad de ejecución de la pena privativa de la libertad. Bueno, que en la medida cautelar lo que se discute son peligros procesales, ¿no? Tiene que haber un elemento sustantivo de vinculación entre la persona y el delito y luego alguno de los peligros procesales o varios sobre los cuales se asienta. Esto es peligro de entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga. En cambio, la prisión domiciliaria, que es el instituto que se
aplica o se puede aplicar al caso de Cristina Fernández de Kirchner es una modalidad de ejecución de la pena privativa de la libertad, que en este caso requiere de una sentencia firme. Por lo tanto, la medida cautelar llega hasta una sentencia firme. El arresto domiciliario puede ser solicitado, tramitado, concedido, revocado, etcétera, durante el proceso, es decir, cuando una persona todavía técnicamente no tiene una sentencia firme de condena en su contra. Sin embargo, la prisión domiciliaria como modalidad de ejecución de la pena requiere como elemento sustancial una condena firme de condena a pena privativa de la libertad en contra de una persona. Entonces las dividimos procesalmente y conceptualmente. Para el caso de Cristina Fernández de Kirchner, todo lo que tiene que ver con el arresto domiciliario ya no resulta aplicable porque estamos en un supuesto de condena firme. Por lo tanto, lo que puede aplicarse, y aparentemente es lo que se aplicaría a partir del día de hoy, es una prisión domiciliaria. Ahora, ¿qué es una prisión domiciliaria? Como les decía recién, es una modalidad de cumplimiento de la pena. Así lo dice el artículo 10 del Código Penal y el 32 de la Ley 24.660, que es la Ley Nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Por lo tanto, es una modalidad de ejecución de la pena privativa de la libertad. Coloquialmente, para que me entiendan lo que les estoy diciendo, es la persona está presa, nada más que en vez del ámbito carcelario va a estar en un ámbito domiciliario, que puede ser el propio o uno ajeno, pero tiene que ser en un ámbito domiciliario determinado. Entonces, cuando se habla de beneficio, en realidad, beneficio es una palabra polisémica, ¿no? A veces se puede utilizar peyorativamente, a veces se puede utilizar desde el punto de vista de que se evita el encarcelamiento. Bueno, si se utiliza desde este otro punto de vista, si se considera que sería más perjudicial cumplir una pena en ámbito carcelario que en un ámbito domiciliario, bueno, uno podría decir que implica un beneficio. Ahora, técnicamente, normativamente, no está regulado como un beneficio, sino que está regulado como una modalidad de ejecución de la pena privativa de la libertad, excepcional, dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y todos los tribunales provinciales también tienen sus estándares. Es una modalidad de ejecución de la pena privativa de la libertad excepcional, prevista para determinados casos en concreto. Y aun cuando están establecidos los casos en concreto, que ahora vamos a ver cuáles son, además se prevé como una facultad judicial, es decir, que ni aun cuando se reúnen los requisitos de esos casos en concreto, los tribunales están obligados a concederla. Por lo tanto, ahí tenemos también otras características de lo excepcional de esta medida. Y por supuesto, así como se puede denegar en primera instancia, luego se puede conceder más adelante en la pena, o como si se otorga inicialmente, también puede ser revocada con posterioridad si no se cumplen las condiciones que se han impuesto en la resolución judicial de otorgamiento. Entonces, como decía, no vamos a hablar del arresto domiciliario como medida cautelar durante el proceso, sino de la prisión en ámbito domiciliario, prisión domiciliaria, para no confundir estos dos extremos. Entonces, el artículo 10 del Código Penal prevé algunos supuestos específicos que están relacionados con el estado de salud de la persona condenada, otros en relación a la edad, otros en relación a la combinación del cuidado de otras personas y el interés superior del niño, y así tenemos 5 incisos en el artículo 10 del Código Penal que comienza diciendo podrán, a criterio del juez competente, lo que les decía recién y que enseguida vamos a ver en un estándar jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El artículo 10 empieza diciendo podrán, y el artículo 32 de la Ley 24.660 es una copia del 10. Por lo tanto, es una facultad judicial. Deben acreditarse determinados extremos, debe acreditarse la excepcionalidad de la situación de la persona que lo solicita, y recién allí los tribunales
pueden otorgar, pero también pueden denegar. De hecho, en la práctica profesional muchas veces se accede en segunda instancia por tribunales que revocan decisiones de primera instancia y no tanto como primera medida por parte de los juzgados de ejecución. Entonces podrán, y luego dice a criterio del juez competente, ¿no? Generalmente hay en los tribunales colegiados uno de los jueces que ejerce el fuero de ejecución penal, y hay provincias como La Pampa, por ejemplo, que tienen juzgados de ejecución penal que se ocupan de la ejecución de la pena a partir de la sentencia firme y son quienes resuelven estas cuestiones como la prisión domiciliaria y todo el resto de las incidencias en el marco de la ejecución de la pena. Aquí tenemos que estar pensando que ya no se trata de una persona quien ampara el principio de inocencia, porque formalmente se requiere una sentencia firme. Por lo tanto, en términos constitucionales estamos hablando de una persona condenada formalmente, ¿no es cierto? Entonces, ahí dice, podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria, ¿no? Ese es el primer párrafo del artículo 10 y luego vienen los 5 incisos. Fíjense que dice cumplir la pena. ¿Esto qué quiere decir? Que la prisión domiciliaria no es una alternativa prevista para suspender la ejecución de la pena o para terminar el proceso de un modo distinto, es decir, no es una medida alternativa a la resolución del proceso, no es una medida suspensiva de la ejecución de la pena y tampoco es una medida cautelar, aunque siempre lleva el análisis de la presunción de fuga, como vamos a ver enseguida con la jurisprudencia de la Corte Suprema. Pero el artículo 10 aclara en su letra expresa que es cumplimiento de la pena. Por lo tanto, todo el tiempo que una persona permanezca en prisión domiciliaria computa a los efectos de la pena de prisión o de reclusión impuesta. Y su naturaleza jurídica es de cumplimiento de la pena, ¿no? Porque también últimamente en los medios de comunicación se escuchan muchas cosas sobre la prisión domiciliaria, que no se cuenta para la prisión, que sí se cuenta, que es una medida alternativa de resolución del conflicto, que no lo es, que es una medida que no es de cumplimiento de la pena. Recién, hace un ratito, escuchaba en una radio importante que la prisión domiciliaria como ejecución de la pena no es lo mismo que estar preso y que la persona puede salir y siempre y cuando pida permiso puede salir a hacer sus actividades y demás y luego volver a su domicilio. Bueno, esto no es así. La prisión domiciliaria debe entenderse en igual sentido que el cumplimiento de la pena en un ámbito carcelario, solo que excepcionalmente se autoriza que sea en ámbito domiciliario, pero el régimen es el mismo. De hecho, cuando se habilitan egresos del domicilio donde se cumple prisión domiciliaria, se utiliza la ley 24660 o en el caso de alguna provincia la ley de ejecución provincial, como en Buenos Aires la 12256, pero en el ámbito nacional y de la justicia federal, como es el caso de Cristina, se aplica la ley 24660 y los requisitos para poder salir son los mismos, los de la prisión domiciliaria, que los del ámbito carcelario. Por lo tanto, no es cierto ni correcto que tenga un régimen diferente. Solo puede salir en situaciones de emergencia, solo puede salir a turnos médicos, solo puede salir por razones humanitarias en determinadas cuestiones, por ejemplo, si fallece algún familiar directo o si hay algún familiar directo internado o si va a ser padre o madre. Bueno, hay situaciones muy excepcionales en las cuales puede salir con autorización judicial y en el resto de las situaciones no pueden salir y el régimen es el mismo que en ámbito carcelario. ¿Cuáles son los 5 supuestos de prisión domiciliaria? El interno enfermo cuando la privación de la libertad en establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere el alojamiento en establecimiento hospitalario. El interno que padezca de una enfermedad incurable en periodo terminal, el interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario sea inadecuada por su condición y que ello implica un trato indigno, inhumano o cruel, el interno mayor de 70 años,
la mujer embarazada y la mujer madre de un niño de 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo. Estos son los únicos 5 supuestos establecidos para la prisión domiciliaria como cumplimiento de la pena privativa de la libertad. ¿Qué es lo que dice la Procuración General de la Nación definiendo la prisión domiciliaria? Que se trata de una medida excepcional dirigida a evitar el trato cruel, inhumano o degradante del privado de su libertad o la restricción de derechos fundamentales que la prisión no debe afectar. Eso es lo que pone siempre la Procuración General de la Nación cuando dictamina sobre prisiones domiciliarias que han llegado como recurso extraordinario o queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, en la práctica profesional hay que tener en cuenta ese nivel de excepcionalidad que tiene la prisión domiciliaria a los efectos de acreditar los extremos que puedan llevar a su concesión de la mejor manera posible. ¿Cómo funciona en la práctica? Se solicita, se fundamenta por escrito generalmente. Hay códigos procesales que prevén audiencias como el de La Pampa y el de otras provincias en los cuales se producen los informes y luego ellos se litiga en una audiencia sobre esas cuestiones. Bueno, en otros lugares se resuelve todo por escrito a nivel nacional. Generalmente en la competencia federal incluso es todo por escrito, pero bueno, ahí cobran especial relevancia los informes multidisciplinares, ¿no? Esto es, el informe del contexto socioeconómico, sociofamiliar, socioambiental, es decir, el estudio del domicilio, las condiciones, los recursos que pueda tener, quiénes convivirán con la persona condenada, quiénes asisten o visitan asiduamente el domicilio, qué tipo de condiciones tiene el domicilio, con qué recursos se cuentan, si hay un delito que tenga que ver con alguna dinámica intrafamiliar o de abuso sexual, por ejemplo. También se verifica que no haya personas menores de edad en el domicilio, que con quien se pongan restricciones de acercamiento no conviva y no asista asiduamente al domicilio, etc. Hay un montón de cosas que se verifican antes de resolver una prisión domiciliaria. También pericias médicas si se trata de alguna de las causales relacionadas con la salud de las personas. De hecho, hay un dato de una de las causales autónomas, que es la del inciso D del artículo 10, persona mayor de 70 años, que en la mayoría de las circunscripciones judiciales no se otorga solo con ese dato, solo con que la persona tenga más de 70 años ya puede acceder a la prisión domiciliaria. No, en la mayoría de las circunscripciones se ata a una cuestión de salud o de discapacidad que impida ser tratada adecuadamente en ámbito carcelario y ello habilite la detención domiciliaria, como dice el Código Penal. Fíjense que el Código Penal no habla de prisión o de arresto domiciliario, sino que habla de detención domiciliaria. Y eso tiene que ver con que se puede cumplir cualquiera de las dos penas, la de prisión o la de reclusión. Bien, entonces tenemos informes de organismos multidisciplinares, de organismos técnicos, pericias médicas. Generalmente se hacen pericias psicológicas en algunos casos o psiquiátricas, dependiendo la cuestión de salud que se esgrima. Las partes que la solicita generalmente acompaña, y es un consejo que así lo hagan, informes médicos específicos, declaraciones de personas, informes socioambientales, dan garantía de la seguridad, porque también forma parte del análisis del acceso a la prisión domiciliaria la posible fuga de una persona, ¿no? Piense que estamos también dentro de un instituto que implica la ausencia de la vigilancia continua que supone el ámbito carcelario, por lo tanto se deben dar garantía de que la pena se va a cumplir. Entonces, el Código Procesal Penal Federal habla de mecanismos de control, ¿no? De dispositivo electrónico o de otro que considere el juez como pertinente. Allí hay
muchas veces, por supuesto el caso de Cristina es excepcional porque se trata de una expresidenta que tiene custodia por circunstancias particulares, como ha dicho el tribunal, esto de haber sufrido un intento de homicidio y que eso todavía no está esclarecido. Bueno, hay varios condimentos que lo tornan excepcional, pero en la práctica de las personas que pueden acceder a este instituto se suele incluir en un dispositivo electrónico o visitas alternadas, patrullajes sorpresivos, llamados telefónicos, que tengan un teléfono que comparta la geolocalización permanentemente, y visitas sorpresivas al domicilio en distintos momentos del día para verificar que la persona no incumple con la prisión domiciliaria. En el caso del control mediante dispositivos electrónicos hay distintas modalidades. Hay algunos en las cuales se le gradúa un perímetro y ese perímetro se gradúa conforme a la realidad del domicilio. Y el domicilio está todo comprendido, el domicilio. También he escuchado varias cuestiones en relación a si el balcón en el cual del domicilio de Cristina está comprendido o no dentro del domicilio. Sí, está comprendido dentro del domicilio, por lo tanto, en relación a el perímetro y a la territorialidad no tendría ningún impedimento en salir. Ahora, si el tribunal, por otras cuestiones, impone como regla de conducta a observar en el ámbito de la prisión domiciliaria que para preservar la seguridad o no generar perturbaciones, como parece que dice la resolución, o alguna otra cuestión conexa con la prisión domiciliaria, poner alguna regla específica, bueno, tendrá que ser observada y eventualmente podrá ser recurrida por la defensa o solicitar aclaratorias si es demasiado vaga, pero se pueden imponer reglas específicas dependiendo de la realidad de cada domicilio y de la excepcionalidad de la situación. Pero como regla general, el domicilio es todo lo que abarca la propiedad en la cual se cumple la pena en prisión domiciliaria. De hecho, hay algunas situaciones en que se cumple en una chacra, en un campo, en un lugar de muchas dimensiones, y la persona puede andar ahí adentro mientras no salga o no trasponga los límites del domicilio, no hay ningún problema. Y también hay gente que vive en un departamento 2x2, ¿no? Cada situación es distinta y la distancia se gradúa en el dispositivo electrónico de acuerdo a las condiciones de cada domicilio. ¿Es revisable? Por supuesto, tanto para el otorgamiento como en caso de negación es revisable, pero en el caso de otorgamiento incluso es revisable periódicamente a efectos de verificar que subsistan las condiciones que permitieron su acceso. Y esto no es el caso de Cristina, pero en algunos supuestos impone no pocos problemas, incluso algunas cuestiones bien complicadas de analizar y de resolver. Por ejemplo, cuando se otorga a la madre de un niño menor de 5 años, ¿qué pasa cuando ese niño cumple 6, 7, 8, etcétera? Bueno, eso suele ser revisado. Hay tribunales que aplican estándares en relación al interés superior del niño y permiten, previa declaración de inconstitucionalidad de ese límite etario, que la persona continúe en prisión domiciliaria a efectos de garantizar el derecho de esa persona menor de edad a vivir en familia y a mantener el vínculo con el que se cuenta. En relación a las cuestiones de salud, puede ser que una enfermedad, por supuesto no la enfermedad en periodo terminal, ese supuesto no, pero los otros en los cuales se impide el tratamiento adecuado en el ámbito penitenciario, por ejemplo, una persona que ha sido intervenida quirúrgicamente por lo que fuera y necesita no de internación, pero sí de un ámbito aséptico con determinadas condiciones, etcétera, permanecer en su domicilio, puede ser que luego se vaya recuperando, mejore de salud y ya pueda ser alojado en ámbito carcelario, y eso a veces permite la revisión y la revocación de la prisión domiciliaria y la persona es alojada en ámbito penitenciario.
Si bien como regla general la Corte tiene dicho que las cuestiones de prisión domiciliaria, como son interpretación de la ley de fondo, son ajenas al recurso extraordinario federal o a la queja, ha hecho excepción de esta regla general y ha ingresado a su análisis en muchas ocasiones, estableciendo algunos estándares que me gustaría que comentarles para que quede claro cómo son todas las aristas de la prisión domiciliaria, o al menos las más importantes. Por supuesto, quienes participan del vivo y tienen dudas, si quieren hacerme preguntas, me las hacen y las vamos viendo, por supuesto, no hay ningún inconveniente. Algunos estándares. Bueno, el fallo Alespeti. ¿Qué dice la Corte en Alespeti? Bueno, que la gravedad del delito no tiene relación directa con la concesión o la negación de la prisión domiciliaria, que tiene requisitos propios que hacen a la excepcional modalidad de ejecución de la pena que implica. Por lo tanto, la gravedad del delito no puede ser el único fundamento que permita negar la prisión domiciliaria. Y esto para la práctica profesional es esencial saberlo, porque muchas veces dentro de los argumentos tiene que ver la gravedad del delito, ¿no? Y piensen que hay muchas prisiones domiciliarias otorgadas en el ámbito nacional en personas condenadas por delitos de lesa humanidad, es decir, los delitos más graves de todo el ordenamiento jurídico argentino, y sin embargo hay personas en prisión domiciliaria por esos delitos. En el caso Alfonso, un caso de prisión domiciliaria por delito de lesa humanidad, habla de las obligaciones del Estado en materia de investigación, intrusión o posible peligro de fuga, porque el Estado debe asegurar la investigación integral y la sanción, y que esa sanción se cumpla, aunque sea en una modalidad excepcional de la pena. En el caso Alsina, que es un caso de prisión domiciliaria por cuestiones de salud, relaciona el ámbito y las condiciones de detención en ámbito carcelario con la enfermedad o la patología que se ha verificado que tiene la persona, y si no puede ser asegurada o la prisión en ámbito carcelario agravaría la situación de salud, entonces da lugar a la concesión de la prisión domiciliaria, y eso debe ser analizado y verificado en concreto por el tribunal que entienda en la causa. Aquí Alejandra me pregunta, si es nuevamente condenada en otra causa, ¿se vuelve a evaluar la domiciliaria? Cuando se condena más de una vez a una persona, la pena debe ser unificada. Cuando se unifique la pena, si tiene más de una condena, por supuesto el Ministerio Público Fiscal puede solicitar que se revise la prisión domiciliaria, pero como decía recién, ni la gravedad del delito ni la cantidad de delitos determinan el otorgamiento o la negación de una prisión domiciliaria. Por lo tanto, si subsisten los fundamentos que fueron utilizados al momento de la concesión de la prisión domiciliaria, por más que sume una nueva condena, puede ser mantenida. También puede ser revocada si el tribunal que ejecute la pena unificada entiende que ya no existen esos fundamentos, o que a su criterio se han modificado las situaciones y sí debe ser cumplida la pena unificada en ámbito carcelario. Por supuesto, siempre es esto revisable. En el caso Cayano Tedesco, también un caso de delito de lesa humanidad, la Corte nombra a la prisión domiciliaria como beneficio para un tratamiento adecuado. Lo que les decía hace un ratito, depende cómo entienda cada tribunal esto de si en el ámbito carcelario es más perjudicial, entonces en ámbito domiciliario implica un beneficio sustantivo para el cumplimiento de la pena. Bueno, ahí en Cayano Tedesco la Corte lo denomina como beneficio para un tratamiento adecuado del estado de salud y los problemas de salud que tenía esta persona condenada por un delito de lesa humanidad. En el caso Colotti, también en Formosel y en otros, habla de el arresto domiciliario, la diferencia que yo les hacía hoy al principio, y dice que diferencia el arresto de la prisión domiciliaria como modalidad de ejecución de la pena, y dice que se tienen que analizar los requisitos
pero además se tiene que analizar la presunción de fuga. Y ahí remiten a un, bueno, no tan viejo fallo, pero originario para estas cuestiones, Mariani del 2013, en el cual se hace esta distinción, pero además se habla de la presunción de fuga. Es decir, siempre que implique una morigeración, así se dice técnicamente, incluso en la jerga del ejercicio de la abogacía penal, la morigeración de la pena por el ámbito carcelario en ámbito domiciliario, implica siempre el análisis de las posibilidades de fuga de la persona, por lo que decía hoy, ya no se encuentra con un estado de vigilancia permanente, con perímetro de seguridad y un servicio que se dedica a eso, estando en ámbito carcelario, ¿no? Entonces, en el ámbito domiciliario se deben verificar las cuestiones que permitan presumir o no la posibilidad de evadirse y por lo tanto no cumplir la pena por completo. En el caso Domínguez habla de la Corte de que ese podrá del inicio del artículo 10 implica que es una facultad del juez y que por lo tanto el tribunal al momento de resolver no está atado a esos requisitos, sino además a otras verificaciones que puede realizar y que en cada caso en concreto no está obligado a conceder la prisión preventiva, la prisión domiciliaria, sino que puede, ejecutando su facultad jurisdiccional, fundamentando válidamente, negarla aun cuando se dé alguno de esos supuestos, si hay otros argumentos que permiten denegarla, o que tampoco está obligado a otorgar automáticamente por el solo hecho de que una persona pueda encuadrar en uno de esos incisos. En el caso Fernández, que es el caso de una madre de un niño menor de 5 años de edad, allí la Corte ingresa al análisis del interés superior del niño y los fines del proceso con la ejecución de la pena privativa de la libertad, ¿no? Y allí la Corte hace, a instancia del Procurador General, ese análisis de ventajas y desventajas, beneficios y perjuicios, y dice que debe tenerse en cuenta primordialmente el interés superior del niño como uno de los fundamentos que validan la decisión jurisdiccional al momento de resolver una prisión domiciliaria en ese supuesto específico. En el caso Gutiérrez, que es un caso de revocación de la prisión domiciliaria, habla del estado de salud y las posibilidades de tratamiento adecuado en el ámbito carcelario, en un lugar de detención en el cual se verifica que la enfermedad que posee la persona puede ser tratada adecuadamente en ese ámbito, por lo tanto no habilita la excepcionalidad de la prisión domiciliaria. En el caso Mulal, que es un caso de arresto domiciliario, habla de que no solo se debe verificar la edad, lo que les decía hoy al principio, no solo ser mayor de 70 años otorga la posibilidad de la prisión domiciliaria, sino que deben verificarse también otras razones humanitarias. Y por lo tanto, si la persona tiene más de 70 años, pero puede cumplir su pena en ámbito carcelario, no habilita la excepcionalidad de la prisión domiciliaria. En el caso Rodríguez Hermes, que es también de prisión domiciliaria, dice que esto ratifica que la regla general es que la Corte no debe resolver estos casos, que es ajena al recurso extraordinario federal, la interpretación del artículo 10 del Código Penal, y que solo excepcionalmente pueden fundar el ingreso a esa vía extraordinaria. En el caso Milagro Sala, esto es fundamental, este caso, porque es un caso fundamentado de la Corte, en el cual hace esta distinción que es esencial. He escuchado incluso a profesionales del derecho por ahí hablando en algunos medios de comunicación y no acertadamente en relación a esto que voy a decir. En el caso de Milagro Sala se habla de arresto domiciliario, es decir, de reemplazo de la prisión preventiva o sustitución de la prisión preventiva durante el proceso por no tener sentencia firme. Y ahí la Corte dice que debe cumplirse con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aclara que ese caso no es igual que el de Fontevecchia y D'Amico. Recuerden que en el caso de Fontevecchia y D'Amico la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dicho que
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de su competencia de reparaciones, no tenía como competencia la posibilidad de obligar a la Corte Suprema a anular o invalidar sentencias firmes. Pero aclara en este caso de Milagro Sala a la Corte Suprema que no es un caso igual, porque acá están hablando de arresto domiciliario durante el proceso y no de modificación de la modalidad de ejecución de una pena en un caso de sentencia firme. Por lo tanto, el caso de Milagro Sala es distinto al caso de Cristina Kirchner en el ámbito de la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en el caso Smart, que también es un caso de arresto domiciliario, es decir, de medida cautelar durante el proceso, la Corte ha dicho que la consideración y resolución de arresto domiciliario es independiente de la valoración a los efectos de la responsabilidad, es decir, de la autoría penal, la existencia de los hechos, la calificación legal, etc., y que un juez o un tribunal no se vicia en su imparcialidad por haber resuelto favorable o negativamente una cuestión de arresto domiciliario, que son cuestiones autónomas e independientes. Por lo tanto, no dan lugar a la recusación o excusación de tribunales o de jueces individuales porque hayan resuelto esa cuestión de manera anticipada a la consideración o valoración probatoria. Sentados esos estándares de la Corte, entonces, ¿cuáles son los errores y problemas más frecuentes en la práctica? Bueno, no acreditar adecuadamente las excepcionalidades que dan lugar a los motivos de acceso a la prisión domiciliaria en el ámbito de la ejecución de la pena. Esto es, por ejemplo, un error muy común en la práctica es ofrecer los estudios médicos y no certificación o informe médico particular que aclare punto por punto cuáles serían los problemas, los impedimentos, las afectaciones o las necesidades específicas en el ámbito sanitario, a efectos de poder consultar a los servicios penitenciarios o a las policías si pueden adecuar las condiciones de detención a esas necesidades, ¿no? Se ofrecen los estudios médicos y luego hay que hacer informes periciales porque ese material es incompleto o no brinda la información concreta que es necesario. Lo mismo respecto de condiciones de los domicilios o escoger un domicilio que carezca de las condiciones técnicas necesarias para que se coloquen dispositivos electrónicos, porque por ejemplo no tienen líneas telefónicas o no llega la señal de internet, bueno, etc. Entonces hay que tener en cuenta y también las situaciones familiares, ¿no? Depende del delito por el cual la persona está condenada. ¿Cuáles son las dinámicas familiares? Bueno, hay que verificar allí si no hay dinámicas familiares que impidan el acceso, como por ejemplo que una persona esté condenada por un abuso sexual intrafamiliar y que en el domicilio residan personas menores de edad. Eso generalmente conduce a la negación de la prisión domiciliaria. Bueno, la omisión de fundamentar o de citar adecuadamente la normativa, esto que decía al principio, a veces se confunde el arresto domiciliario durante el proceso de la prisión domiciliaria como modalidad de ejecución de la pena. De hecho, en el Código Procesal Penal de la Nación, el artículo 314 viejo los ataba, ¿no? De hecho remitía en la consideración del arresto domiciliario durante el proceso a los supuestos que habilitan la prisión domiciliaria al momento de la ejecución de la pena. Bueno, el Código Procesal Penal Federal ordena mucho mejor esta situación y la mayoría de los códigos provinciales ya lo han hecho. Pero no hay que confundir una situación de la otra. En una hay que litigar peligros procesales, en la otra hay que acreditar supuestos excepcionales previstos en el Código Penal en su artículo 10. Otro error común es por ahí solicitudes genéricas o que no particularizan el supuesto específico de modo excepcional y acreditado que permite el acceso a una prisión domiciliaria y no citan jurisprudencia específica para el caso. Todos los tribunales provinciales, los superiores tribunales o los tribunales intermedios, a nivel nacional las cámaras de apelaciones o las cámaras
los superiores tribunales de justicia tienen sus estándares en relación a prisión domiciliaria. Todos los tienen, hay que conocerlos específicamente y aplicarlos de manera concreta a cada caso, ya sea que alguien ejerza el rol de acusador, ya sea que alguien ejerza el rol de patrocinante de las víctimas o el ejercicio de la defensa. Hay que conocer los estándares jurisprudenciales concretamente aplicables a cada caso en cuestión y, por supuesto, si se trata de un órgano jurisdiccional, aplicarlos, ¿no es cierto? Eso da seguridad jurídica, da previsibilidad, evita el dispendio jurisdiccional innecesario de tener que recurrir en todos los casos, etc. Bueno, hay muchos motivos por los cuales la aplicación de precedentes resulta una buena práctica y una práctica recomendable en el ámbito jurisdiccional. Y otro error bastante común cuando no se distinguen estas dos modalidades distintas de cumplimiento en el domicilio tiene que ver con la presentación oportuna o inoportuna, ¿no? Que se presenten con argumentos cautelares ya con una sentencia firme o que se presenten pretendiendo acreditar supuestos específicos del artículo 10 del Código Penal durante el proceso y no litigar los peligros procesales. Bueno, hay que tener en cuenta cuándo se puede solicitar, de qué modo y acreditando cuáles requisitos, ¿no? ¿Cómo se cumple? El cumplimiento siempre es supervisado. A veces lo supervisan algunas fuerzas de seguridad, a veces organismos específicos cuando se otorgan esas facultades a los organismos que han suplantado a los viejos patronatos deliberados. A veces incluyen dispositivos electrónicos, como les decía hoy, a veces no. A veces acreditan mediante tuición de familiares con ofertas de referentes positivos del ámbito del grupo primario o de socialización, etcétera. Hay distintas formas, incluso una misma prisión domiciliaria puede tener varias formas de control o de supervisión de su cumplimiento. También establecen un sistema de reglas, de condiciones, por ejemplo, como regla absoluta, no salir sin autorización. A veces hay reglas de prohibición de contacto, de prohibición de realizar determinadas actividades, por ejemplo el abuso de alcohol o de estupefacientes, por supuesto siempre no cometer otros delitos y algunas otras reglas que se especifican en cada caso en particular y que el incumplimiento de cualquiera de esas reglas puede dar lugar a la revocación. Por eso es que siempre se debe asesorar en el cumplimiento sin condiciones y sin excepciones de absolutamente todas las reglas impuestas, salvo autorización judicial para hacer excepción de alguna por alguna cuestión en particular. Ahí hay una importancia fundamental en el ejercicio de la supervisión para los organismos de control o los organismos acusadores, incluso para el juzgado de ejecución, porque en los términos del artículo 3 de la ley 24660 y el 208 que tiene que ver con el control de las condiciones de detención, debe llevarse a cabo de manera proactiva la supervisión el cumplimiento de una prisión domiciliaria. Por lo tanto, siempre hay varios mecanismos de supervisión y de control y el incumplimiento puede dar lugar a la revocación de esa prisión domiciliaria, pero además quien registre una revocación de una prisión domiciliaria por un incumplimiento anterior, es muy posible que en caso de más adelante en la misma pena o en el supuesto de el cumplimiento de otra pena, si en el registro le figura que le fue revocada una prisión domiciliaria por incumplimiento de alguna de las reglas de conducta, está claro que es muy posible que no se la vuelvan a otorgar. Algunas herramientas útiles y ya vamos cerrando con este encuentro sobre prisión domiciliaria. Bueno, trabajar a partir de modelos descritos, de trabajar a partir de la jurisprudencia en la circunscripción en la cual cada quien ejerce la profesión y asesorar debidamente para el aporte de la documentación médica multidisciplinar y el trabajo sobre puntos de pericia en el caso de que se trabaje a partir de pericias o de puntos para trabajar en los informes cuando así
se permite realizar, la documentación de las personas si tiene que ver con el vínculo entre la persona condenada y la que tenga su cuidado o el hijo o la hija, etc. En el caso de las mujeres a cargo del cuidado de niños menores de 5 años o de personas con discapacidad, existe jurisprudencia que ha declarado inconstitucional y anticonvencional esa cuestión de género que aparece como positiva en primer lugar o en la primera medida porque permite el acceso a la prisión domiciliaria, pero que contiene en el fondo una discriminación de género que asigna con exclusividad las obligaciones de cuidado a cargo de la mujer. Entonces se ha declarado inconstitucional y anticonvencional a los efectos de otorgar prisión domiciliaria a varones que tienen a su cuidado hijos menores de 5 años de edad o personas con discapacidad dentro de la familia. Y eso hay que trabajarlo también en relación a los pedidos y por supuesto manejar la jurisprudencia de esas excepcionalidades con mayor nivel de excepción, incluso ya prescindiendo hasta de la letra de la ley si se acredita la anticonvencionalidad o la inconstitucionalidad. Muy bien, espero que les haya servido, espero que les haya sido útil, que haya aclarado algunas de las cuestiones que venimos escuchando en estos días, particularmente sobre la prisión domiciliaria. Por supuesto, cuando quede el video anclado pueden hacerme las preguntas que quieran y vamos trabajando las dudas que tengan. Si necesitan el material me lo piden, por supuesto, y se los paso sin ningún problema. Hay un dossier de jurisprudencia y de criterios en relación a esto en la Procuración General de la Nación y también en la Defensoría General de la Nación. Bueno, hay mucho material sobre estas cuestiones para comprender cabalmente cómo es la ejecución, el cumplimiento y el monitoreo de una prisión domiciliaria. Les dejo la invitación para sumarse a mi membresía en Derecho Penal y que puedan ir trabajando en la práctica profesional todas estas cuestiones, podamos hacer tutorías individualizadas y por supuesto trabajar para un mejor ejercicio profesional, sea cual sea el rol que cada quien de ustedes cumpla en los procesos penales. Puede ser jurisdiccional, de patrocinio de víctimas, de acusación pública o por supuesto de ejercicio de la defensa. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a todas y todos los quienes participaron del vivo, gracias a todos los comentarios positivos que me fueron haciendo durante el encuentro y quedo a disposición como siempre para lo que necesiten. Adiós.